Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Kinesio Noticias aquí en Next, con esta posibilidad de hablar de algunos datos para que tengamos una buena calidad de vida y nuevas técnicas que van apareciendo para eso, para mejorar posturas, para mejorar todo aquello que nos genera a veces dolor o para prevenir también. Hoy estamos con la visita de Facundo Calogero, ¿está bien dicho? Calogero. Calogero. Para que compartir las técnicas que aplica, además es docente de kinesiología en distintas universidades, lo que también aporta una mirada pedagógica a toda esta temática. Primero, bueno, bienvenido a Rafaela, ¿y qué es lo que te trae a nuestra ciudad? Bueno, buenas tardes, buenos días. Lo que me trae a Rafaela es, vinimos a dictar un curso, una capacitación en taping neurofacial, como así se llama la técnica, organizada por el Círculo de Rafaela, el Círculo Castellano. Y en ese sentido ya empezamos a hablar de lo que vamos a estar ofreciéndole a todos ustedes respecto a esta técnica. ¿De qué se trata? Bien, la técnica, el tema del taping, justamente utiliza un vendaje adhesivo elástico, que yo acá traje un pedacito para, digamos, mostrar un poquito, en el cual este vendaje, ¿sí?, tiene un papel del otro lado que se quita y se pega sobre la piel del paciente. Este tipo de vendaje, dependiendo la tensión que se le aplique, la dirección y cómo posicionamos la piel, son los efectos que se van desencadenando. O sea, tenemos efectos a nivel musculares, efectos a nivel ligamentarios, efectos a nivel de correcciones posturales, efectos a nivel de cicatrices, fibrosis, hematomas. Digamos que la técnica en sí fue una técnica que se desarrolló hace muchos años atrás, en lo cual se buscaba que la venda sea, como bien la llamaba el primer creador del método, una segunda mano. O sea, la venda pegada las 24 horas del día sobre la piel del paciente va generando estímulos constantes que haga que determinadas patologías puedan seguir siendo trabajadas por la venda, aunque el profesional no esté encima del paciente. Claro, pero ¿para qué quienes ven seguramente habrán dicho esa venda la aplican, pero ¿para qué tipo de patología? ¿Cuando aparece qué? Bien, digamos, el abanico de patologías es totalmente amplio. Hay desde una alteración muscular, como podría ser un desgarro, una contractura, podría utilizarse para correcciones posturales, como las que llamamos las cifosis dorsales o las anterioridad de los hombros, o patologías lumbares, patologías de puntos de dolor. O sea, cualquier tipo de patología, siempre alguna técnica se puede utilizar para complementar el tratamiento habitual que hacemos desde la parte del kinesiólogo. Claro, esto viene a suplir, o a complementar otra cosa, viene a complementar otro trabajo que hacen u otra herramienta que aplican. Exactamente. El vendaje viene a complementar el quehacer diario del kinesiólogo. Por eso es bien llamado segunda mano, porque la venda, digamos, el objetivo principal del vendaje va a estar cuando el profesional no está encima del paciente. Claro. O sea, que la venda el paciente se la lleva pegada a la casa para que, dependiendo del objetivo que buscó el kinesiólogo, es lo que se vaya consiguiendo mientras el paciente no está con el profesional. Claro, es como para reforzar todo lo otro que hace en el consultorio el kinesiólogo. Exactamente, por eso desde esta mirada y desde esta concepción del vendaje, porque es una venda que es adhesiva y que permite el movimiento, que es, digamos, un paradigma totalmente diferente a lo que habitualmente se maneja en medicina. Hablar de vendajes es sinónimo... Para inmovilizar. Exactamente. Muchas veces es hablar para inmovilizar. Cosa de que esta venda justamente hace todo lo contrario. El vendaje no inmoviliza, sino que permite el movimiento. Entonces, a través de mantener ese movimiento,
va generando estímulos en el paciente en el cual se puede seguir desenvolviendo en su actividad de la vida diaria, pero con cierta contención, con cierta estabilidad que le va generando la venda. ¿Es conocido, digo, este tratamiento o esta herramienta complementaria por parte de los kinesiólogos, digo, y la utilizan habitualmente o todavía falta información al respecto? Sí, hay información y se conoce la técnica. De hecho, acá en Argentina llega en el año 2008. Lógicamente por todo un auge que fue en los Juegos Olímpicos de Beijing, que fue donde más auge tuvo el vendaje. Pero sí, hoy en día, hasta de hecho, no solamente es conocido entre los profesionales, sino también es conocido por la gente, por la población. Si bien lógicamente es más conocido desde los kinesiólogos que la utilizan, y de hecho ya hay asignaturas o pequeños talleres que se van brindando en las universidades, o sea que ya entra muchas veces dentro de la currícula. También los profesionales lo dan a conocer desde las capacitaciones y las personas lo ven muchas veces en los programas de televisión o en los Juegos Olímpicos. ¿Y cómo, digamos, cómo se fue incorporando, digo, en función de los resultados que fueron viendo? Bien, el tema del vendaje, en esto de permitir el movimiento, está basado principalmente sobre un tejido, por eso lo de hablar de taping neurofacial, porque facial, que es con S, deriva del tejido conectivo facial o sistema facial, que hoy en día a nivel mundial está teniendo mucho auge, no porque sea algo, digamos, novedoso, sino porque fue algo olvidado por la medicina. El tejido conectivo facial, que era lo que envolvía, o en verdad lo que envuelve a los músculos, a las articulaciones, a las arterias, a las venas, es ese tejido que se sacaba en las disecciones anatómicas y se tiraba a la basura. Era descarte. Exactamente, porque supuestamente no servía para nada. O casualidad que cuando se empezaron a hacer estudios científicos sobre este tejido, que supuestamente era un tejido inerte, se empezaron a llevar gratas sorpresas, porque empezaron a encontrar un montón de propiedades y de funciones que se correlacionan con un montón de patologías que no solamente el kinesiólogo atiende, sino toda la medicina en general. Y una de las consecuencias negativas que hay sobre este tejido que no se conocía era la inmovilidad. O sea, generar inmovilidad generaba retracciones sobre este tejido, que como bien yo les explico muchas veces a los chicos, es como si el tejido fuese mi camisa. Si yo que tengo un talle L de camisa me colocase un talle S, la camisa me va a quedar apretada cuando yo quiera realizar algún movimiento. Exacto. El tema es que el problema está en la camisa o el problema está en mi brazo. Justamente la respuesta es que está sobre mi camisa, está sobre ese tejido que va envolviendo a todas las estructuras. Y te va condicionando, en definitiva, terminan siendo uno solo haciendo mal las cosas. Exactamente. Entonces, es acá donde la fundamentación que vamos implementando y que vamos aplicando y desarrollando en los cursos, en verdad, más que los cursos de taping neurofacial, en verdad es el concepto neurofacial que ya venimos aplicando con todo un grupo de trabajo y mismo que lo venimos dictando en las dos universidades que venimos dando clases. Entonces, hablar de ese concepto de neurofacial implica tomar en cuenta un tejido que lo tenemos en el cuerpo, pero que nunca fue tomado en cuenta, porque se desconocía su función. Por eso decimos que este es un espacio para concientizar y para que todos aprendamos. Ustedes, y en este caso yo, porque los profesionales vienen a traernos eso, conocimientos adecuados para poder también nosotros, por allí si concurrimos a algún profesional que no nos sugiere utilizar determinada técnica o determinada herramienta, podamos pedírsela en función a lo que vamos escuchando y lo que vemos vinculado a lo que nos pasa cotidianamente o le pasa a algún familiar o a algún amigo. Facundo nos está contando
todo acerca de esta técnica que, como bien dice, es para complementar otro tratamiento del kinesiólogo en el consultorio. Y hablábamos de los resultados que van viendo y van obteniendo con los dos, con el que decide aplicar el kinesiólogo en el consultorio y con este complementario, ¿cómo son? La verdad que, a ver, con respecto a los efectos y los resultados, tiene que ver mucho que ver, mejor dicho, el tema de la evaluación. O sea, cuando nosotros enseñamos a aplicar estos tipos de vendajes, no es que lo enseñamos de una manera meramente técnica. Claro, no es mecánico, por eso decías las posiciones. Exactamente, sino que implica todo un conocimiento de lo que ya sabemos y lo que la medicina nos ha enseñado, pero también integrar y relacionar todo este otro tejido que no fue tenido en cuenta. Por lo tanto, esto empieza a abrir un montón de signos de preguntas y empieza a romper un montón de paradigmas que ya estaban preestablecidos en base a este tejido. Por lo tanto, si la evaluación es correcta o digamos lo más acercado a lo correcto en base a tomar en cuenta lo que ya sabemos más esto nuevo del tejido facial, es donde los resultados son excelentes, son muy buenos. Siempre, como remarco en los cursos, siempre complementado con el quehacer diario del kinesiólogo. No por esto, por encontrar una técnica que aborde un tejido que no fue tenido en cuenta y que realmente da muy buenos resultados, no quiere decir que ahora el kinesiólogo deja de hacer principalmente la terapia manual, que creo yo es, digamos, la terapia de elección primordial, por hacer aplicaciones de taping. Claro, y los pacientes cuando tienen eso, ¿cuánto tiempo lo pueden tener? ¿O eso van a su casa, van con esto que le colocan de la manera que se lo decide colocar el kinesiólogo y después que hasta que vuelven al consultorio lo tienen? Bien, digamos que en líneas generales el vendaje, dependiendo la tensión que se utiliza, dependiendo la zona del cuerpo donde se pega y otros parámetros más, pueden durar más o menos días. El promedio aproximadamente duran 5 días, siempre y cuando la venda tenga un buen pegamento, que este es otro gran problema que podemos encontrar en el mercado. Vendas que tienen poca adhesividad automáticamente se despegan, descreyendo de la técnica, claro, porque si la venda se despega al no tener un buen material, se pierde exactamente. Adecuado. Pero digamos que en líneas generales dura 5 días. La aceptación de los pacientes es muy buena. Repetimos la técnica para que la gente que nos está mirando tome nota. La técnica se llama taping neurofacial. Ya volvemos con más sobre esta técnica y obviamente sobre las otras, las técnicas manuales, que también no hay que desecharlas ni dejarlas de lado. Muy por el contrario, hay que hacerle caso al kinesiólogo y después complementar, en este caso, con esta cinta. Ya volvemos. Seguimos aquí en Kinesio Noticias con Facundo Calogero, quien nos vino a visitar porque está en la ciudad dando información y dando cursos respecto a esta técnica de la que estábamos hablando, y ahora queríamos preguntarle respecto a esta cinta, respecto a esta banda, podríamos decir si se fabrica en la Argentina y por qué lo de las diferentes calidades. Sí, hay empresas que la fabrican acá en Argentina. El tema, bueno, hay que evaluar un poco la calidad, lamentablemente, de las que son industria argentina, porque suelen tener menos efectividad en el pegado que las vendas importadas. Entonces, bueno, en ese ida y vuelta es donde muchas veces sugerimos a los profesionales, para que, digamos, no se lleven una sorpresa en las aplicaciones, en comprar una u otra marca,
pero después al fin y al cabo lo dejamos a libre elección para, bueno, dependiendo los precios y etcétera, etcétera, que hay en el mercado, puedan elegir. Para alguien que además de estar obviamente en la parte de consultorio, ser kinesiólogo, está en la parte pedagógica, en la de la educación, en las universidades, preguntarte cómo, porque hoy en todos estos micros, en todos estos programas que estamos haciendo, conocemos de un montón de técnicas que ni sabíamos que se podían aplicar. Digo, ¿cómo van dándole toda esa información a los estudiantes para que después ellos vayan seleccionando hacia qué lugar se abocan más? Bien, desde el tema pedagógico pasa por el siguiente problema. Es que habitualmente, digamos, la enseñanza tradicional tiene una metodología meramente técnica. Esto de, digamos, reproducir conocimientos que muchas veces encontramos en los libros o que ha dicho otra persona. Lo que siempre fomentamos en la universidad para poder ir despertando el interés de los alumnos por las asignaturas como también por la carrera es que, ya lo decía uno de mis profesores, Daniel Clavel, esto de ponerle signos de pregunta a todo lo que nos han enseñado. ¿Por qué? Porque esto hace justamente de que ese signo de pregunta no nos deja en el conformismo y en, digamos, mantenernos en esa zona de confort, sino justamente salir de esa zona de confort y buscar fundamentos diferentes en base a los paradigmas que ya estaban preestablecidos. Porque ha avanzado muchísimo, digo, todo en el ámbito de la kinesiología, de todo lo previo para prevenir, digo, tanto en el deporte como en las escuelas. Vemos que va evolucionando muchísimo las técnicas. Sí, totalmente, y de hecho, como yo te mencionaba antes, hoy en día la vanguardia o, digamos, el eje por donde está yendo la kinesiología hoy en día es la terapia manual y sobre todo la terapia manual hacia el tejido facial. O sea, este tejido al que no se le prestaba atención. Exactamente, que es como yo les menciono a los alumnos y a los profesionales que asisten al curso, es que hay que entender lo siguiente. La persona, cuando viene al centro de kinesiología, trae consigo dicho tejido. No es que viene diseccionada como nos muestran los libros de anatomía o como tenemos en los preparados de los laboratorios de anatomía, que esos preparados están diseccionados. Sino que la persona trae consigo ese tejido y en base a toda la evidencia científica que hay, desde la inervación, vascularidad, funciones, propiedades que tiene este tejido, es donde empieza a romper un montón de paradigmas y hasta es más, nosotros mismos que estamos enseñando, seguimos aprendiendo de todo lo nuevo que hay de este tejido. De hecho, en las dos universidades que dictamos clases, estamos brindando información que hoy en día se dicta en cursos de posgrados, porque consideramos que necesitan los alumnos por lo menos tener una base sobre este tejido por el solo hecho de que simplemente cuando se reciban a la persona en su atención kinésica, van a tener que también tomar en cuenta a ese tejido que no era tomado en cuenta anteriormente. Bueno, nos están mirando y parece muy obvio lo que voy a preguntar, pero seguramente después de hacer tanto hincapié en este tejido que lo traemos desde que nacemos y al que no se le prestaba atención y a veces nos trae muchos problemas por esto de que no se lo atendía como correspondía, no se le prestaba la atención adecuada, la gente relaciona tejido facial con la cara, con el rostro. Pero ¿a dónde está el tejido facial al que no se le prestaba o este tejido al que no se le prestaba no se lo tenía en cuenta? ¿En dónde lo encontramos? Bien, este tejido, cuando se empezaron a conservar los preparados y se empezó a conservar dicho tejido, muestran todos los videos de disecciones modernas que este tejido se encuentra en todas las partes del cuerpo, envolviendo a todas las estructuras que conocemos, llámese huesos, músculos, articulaciones. Por eso la importancia. Exactamente. Porque realmente estábamos hablando y yo digo, siempre que hablamos de facial lo relacionamos directamente con la cara, con el rostro. Por eso es que antes te decía, facial sin la S justamente corresponde al rostro. Pero cuando ya involucramos esta S, habla de este sistema
que se encuentra en todas las partes del cuerpo. Que es más, mucha gente lo puede conocer como tejido conectivo, que justamente lo de conectivo deriva esto de conectar todo con todo. Claro. Entonces, es desde ahí donde se empiezan a abrir nuevos paradigmas, por un lado, pero también se empiezan a romper paradigmas anteriores en base a la fundamentación que de hecho ya hay congresos de fascia, o sea, así como hace poco estuvo el Congreso Internacional de Kinesiología, en el cual durante 2 o 3 días se está hablando de la misma kinesiología o de un tema en particular, ya hoy en día hay congresos de fascias. Específicos. Exactamente, o sea, imagínense en la cantidad de información que hay, que tranquilamente los profesionales están hablando durante 2 o 3 días sobre un congreso de un tejido que supuestamente tenía funciones muy limitadas y que era un tejido inerte. En ese sentido también es importante destacar, porque hablabas la importancia de las técnicas manuales, fortalecer las técnicas manuales. Digo, en tiempos en donde la tecnología, la innovación ha avanzado tan rápido, creemos que las soluciones están en los aparatos, están en todo lo que viene de la mano de la tecnología, de la ciencia o de la innovación. En este caso se está fortaleciendo toda la parte del profesional con todo el esfuerzo que eso significa. ¿Cuáles son estas técnicas que son realmente o que demuestran contundentemente los resultados en el paciente? Bien, como bien vos marcaste, en un principio en la antigüedad se usaba mucho la terapia manual. Luego, con el avance de la tecnología, es como que la kinesiología se fue inclinando hacia la aparatología, que no digo que no sirva, sino que sigue siendo un complemento. Pero hoy en día parecería como que otra vez la kinesiología se vuelve a volcar sobre la parte de la terapia manual. De hecho, como yo te mencionaba, este concepto de neurofacial es hablar también de terapia neurofacial, o sea, la terapia hacia el tejido facial. Después también tenemos otras terapias como lo que es el método POL, que también aborda o busca fundamentos sobre dicho tejido. Manipulación de la fascia de Andrés Pilat, inducción miofacial de Andrés Pilat, manipulación de la fascia de Luigi Carlaesteco, que de hecho acá en Argentina lo brinda Carolina Marchuk, que es otra de las kinesiólogas que con quien hablamos. Muy pronto, por lo que me estuvo contando Marcelo, el presidente del Círculo, va a estar acá en Rafaela. Entonces, como te digo, otra como anclaje miofacial de Luis Herrera. Cada vez más, digamos, la inclinación sigue siendo hacia este tejido, porque se están empezando a dar un montón de respuestas desde este tejido que la medicina, sin tomarlo en cuenta, digamos, carecía. Y en ese sentido, para la fascia, pero la que es con S, ¿cuáles son las mejores técnicas manuales? Mirá, todo lo que sea principalmente terapias en donde se utiliza, o mejor dicho, el objetivo sobre este tejido no va en la tensión, ¿sí?, o la presión que hace el profesional, sino que el profesional se tiene que adaptar a la tensión y la presión que determina el tejido del paciente. O sea, esto sería como tocar a ese tejido y ver qué, desde la percepción, qué respuesta me da ese tejido, ya sea con diferentes líneas de trabajo, con diferentes presiones, pero el punto es, yo como profesional no es que coloco la fuerza que yo quiero sobre ese paciente, sino que en relación a la fuerza que voy aplicando es la respuesta que me va dando ese tejido. Por eso, dependiendo la respuesta de ese tejido, es que yo como profesional tengo que manejar esa tensión que le doy al mismo. Y siempre que se atiende este tejido olvidado, vamos a ponerle así, se le presta atención a partir del dolor, a partir de que llega el paciente ya con un síntoma que, digamos, está en la superficie, digo, que ya no lo puedo ocultar. Bien, la otra vez viajando a Chaco, estábamos sentados con una persona que nos pusimos a hablar
Y empezamos a hablar de todo este tema. Esta persona era una abogada que tenía una fundación. Y después de esta charla misma que estoy teniendo acá con vos y con toda la audiencia, la persona me dijo, ese dolor o ese tejido es el que queda grabado sobre la piel, es ese dolor que queda grabado sobre la piel. ¿Dolor crónico que decimos? Puede ser exactamente, dolor crónico como también dolor agudo. Es más, hoy en día se habla muchas veces de dolor miofacial, o sea, ya no se habla solamente de que el dolor está en la parte muscular, sino sería dolor muscular, sino que hoy en día también ya se está hablando de dolor miofacial, en lo cual estamos involucrando o metiendo en esa bolsa a este tejido que, vuelvo a repetir, supuestamente no servía para nada. Y en ese sentido que estamos hablando de dolor, estamos hablando de la atención que hay que prestarle, ¿existen formas de prevenir que ese tejido se dañe? Sí, digamos, la movilidad es un factor desde por lo menos la kinesiología fundamental. Por eso es que hablamos cómo desde el vendaje adhesivo elástico buscamos mantener el movimiento continuo y controlado y no la inmovilidad que me generaba muchas ortesis. ¿Por qué? Porque está totalmente demostrado que es más perjudicial el no moverme que el moverme. O sea, mantener el movimiento hace que nuestro tejido tenga menos adherencias, menos retracciones, menos contracturas, porque este tejido también se contractura. Y esto hace que al mantener ese movimiento o esa, digamos, esa vida del tejido, por un lado podamos tener movimientos más libres, movimientos más, digamos, menos tensionados. Pero además, el tema de la alimentación es fundamental, por eso muchos hablan de la alimentación alcalina, que hace que si nuestro tejido tiende a tener una alimentación alcalina, hay menos posibilidad de que este tejido se adhiera, se fibrose, se retraiga. Pero por el otro lado también lo emocional, ¿sí? Lo emocional repercute también sobre este tejido. Por eso, de hecho, en el último Congreso de Fascias, en el año 2015, fue el año pasado, en noviembre, se juntó la Asociación de Oncología con la Asociación de Fascia y de Acupuntura y plantearon la hipótesis del proceso tumoral. ¿Dónde estaba o dónde estaría sobre este tejido olvidado? Entonces, porque no se le prestaba atención. Exactamente. Por eso es que yo les, digamos, les remarco a los alumnos y a los profesionales la relevancia de este tejido, no solamente desde este proceso tumoral, sino también desde patologías que atendemos a diario, como contracturas, como desgarros, como fibrosis, como adherencias, ¿sí? O sea, todas esos tipos de patologías pueden tener una incidencia facial, porque, digamos, ese tejido está en el cuerpo. Y el tema es que todo lo que ya sabemos está, digamos, explicado sin tomar en cuenta este tejido. Muchas gracias por sumarte a Kinesia Noticias, porque la verdad hemos aprendido muchísimo y también es para que todos los que nos están mirando también le presten atención por si acaso tienen alguno de estos dolores, alguno de estos síntomas y no le han prestado atención tampoco el profesional al que concurrieron. Muchas gracias. Bueno, te agradezco y gracias al Círculo también por la invitación. Estuvimos aquí con Facundo Caloyero conversando de distintas técnicas y prestando la atención, sobre todo con la información al tejido neurofacial, pero facial con S. Nos reencontramos en el próximo programa de Kinesia Noticias. Muchas gracias.